El voto latino en los Estados Unidos cada vez cobra más fuerza. De hecho, las estimaciones apuntan a que la minoría, precisamente latinoamericana, es la que se está incrementando con más fuerza en los últimos años. Es decir, que quizás en unas décadas este voto, que ya tiene muchísima importancia en las elecciones de este país, cobre incluso aún más importancia. Quizás por esto es que vemos que los políticos de ambos partidos están ofreciendo cuestiones para tratar de apelar a esta comunidad. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. En todos los procesos electorales se ha hablado de la importancia del voto latino y en gran medida yo creo que por eso es que siempre los que estamos de la derecha hemos hablado de la importancia a su vez de tener, por ejemplo, medios de comunicación que precisamente ofrezcan las noticias que los medios tradicionales le ofrecen a los hispanos, es decir, en español, pero desde la otra perspectiva, porque lamentablemente ninguna de las grandes cadenas hace eso. Justamente las estadísticas o las proyecciones muestran que la comunidad latina es la que está teniendo una de las tasas de natalidad más elevadas, ¿no?, en este país, por lo que se estima que en próximas décadas el voto latino, que ya tiene muchísima importancia, cobre incluso aún más importancia, sobrepasando, bueno, otros grupos que podrían ser bastante numerosos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. De hecho, ya en elecciones pasadas, en procesos de hace algunos años, se ha visto cómo precisamente el voto latino ha tenido influencia, pero una influencia a unos niveles nunca antes vistos. Por ejemplo, Florida, en donde yo vivo, que es uno de los estados que antes se consideraba péndulo, ahora se considera un estado sólido republicano. ¿Y a qué se debe eso? Es que será que hay menos demócratas en el estado, será que, bueno, las personas que están ubicadas en ciertas zonas decidieron darle la espalda a los demócratas por algún motivo. Y la realidad cuando uno analiza es que la comunidad latina de este estado, por el motivo que sea, terminó yéndose en favor de los demócratas. Es decir, fue el voto latino el que de una manera hoy por hoy les está dando la seguridad a los republicanos de que este estado, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, no está en juego. De hecho, condados como Miami-Dade o West Palm Beach, el condado de Palm Beach, quiero decir, y algunos otros que están también distribuidos en grandes ciudades en donde la comunidad latina es bastante grande, votaron, por lo menos en las elecciones de medio término, republicano. Una brecha que ya se venía cortando con Donald Trump, pero que, bueno, cada vez se ha venido incrementando, ¿no? Por así decirlo, esta brecha ahora en favor de los republicanos. En otros estados como Texas sucede lo mismo, en estados como California también, solo que al contrario, ¿no? Los latinos de California tienden a votar más bien demócrata de una manera bastante leal, pero justamente estamos viendo este cambio. No conforme con ello, hemos visto que, por ejemplo, cuando se hace algo oficial a nivel partidista, quiero decir, tienden a sacar un comunicado en inglés y tienden a sacar un comunicado en español. Así como hay un secretario de prensa del gobierno que obviamente habla en inglés, también hay un secretario de prensa para los hispanos. Por lo menos en algunas áreas, ¿no?, o en algunos momentos clave, tienden a sacar este tipo de figuras. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? ¿Y por qué les di toda esta introducción? Porque el expresidente Donald Trump y muy probablemente próximo presidente de los Estados Unidos está también haciendo promesas a la comunidad latinoamericana. Recordemos que su presidencia estuvo marcada, bueno, por una política bastante
vamos a llamarla hostil, una política que yo aplaudí, ¿no? Pero evidentemente nada amigable para los tiranos de la región, llámense Cuba, Nicaragua y Venezuela. Un aumento enorme de sanciones a nivel particular, a nivel general, órdenes de capturas que se emitieron en contra de los principales jerarcas, mayores restricciones a nivel comercial, y de una u otra manera esa presión existió, y yo creo que en gran medida fue esa política la que llevó a la gente, a los que habitamos, ¿no?, el estado de la Florida, a terminar apoyando con más fuerza a los republicanos. Hoy se está celebrando, desde, por cierto, el día martes, si mal no recuerdo, ¿no?, la convención republicana, en donde ya de manera oficial, bueno, se le ha dado la nominación al expresidente Donald Trump para que sea el candidato por el Partido Republicano para las elecciones presidenciales que están pautadas para el próximo mes de noviembre. Y entre tantas cosas, TV Martí, que hizo cobertura en este evento, lograron hablar justamente con algunos representantes de la campaña de Donald Trump, y siendo TV Martí evidentemente una televisora que está dedicada a los cubanos, le preguntó respecto a las posturas que tendría una nueva administración de Donald Trump frente a Cuba. Y él dijo que habían 3 demandas que era lo único que podía garantizar la normalización de las relaciones a nivel comercial y a nivel diplomático con el régimen de Cuba. En primer lugar, hablan de esto que a mí me encanta. Yo creo que cualquier persona que hable digamos, en pro de cualquier proceso de transición cuando se trata de regímenes como el cubano, el venezolano o el nicaragüense, es precisamente de los presos políticos. Uno puede hacer promesas a nivel de reformas económicas, de reformas estructurales a nivel, por ejemplo, político, a nivel social, algunas propuestas que pueden sonar radicales. Pero más allá de eso, lo único que se puede hacer previo, si es que hay una transición negociada, o incluso post, en el primer día, ¿no?, que se llega al poder, es el tema de la liberación de los presos políticos, porque allí no pasa por otra vía más allá que una especie de decreto presidencial, bien sea el que va de salida o precisamente el que va de entrada. Y ese es el primer punto que Donald Trump le promete, por así decirlo, a los cubanos si quieren que se normalicen las relaciones con Cuba. Hay que liberar inmediatamente a todos los presos políticos sin ningún tipo de reticencia ni de condición, expresó Jaime Flores, que es justamente el director de comunicaciones de la campaña de Trump. En segundo lugar, se hizo un llamado a elecciones libres con participación de distintos partidos políticos y con observación internacional. Yo con este punto tengo bastantes cuestionamientos, porque ¿qué garantiza una elección libre cuando esos individuos están en el poder? Yo como venezolano, los que me siguen en mis redes sociales se han dado cuenta de todos los múltiples cuestionamientos que he hecho a raíz y alrededor de la farsa electoral que precisamente está pautada para el 28 de julio. Y entonces, bueno, si bien es un punto que en el escrito suena bien, creo que en la práctica es muy difícil de hacerla cumplir como tal. Pero bueno, más allá de eso, si hay elecciones libres, sabemos que ninguno de los tiranos podría ganar en unas elecciones verdaderamente libres, ¿no? Y el tercer punto dice que exigirán al régimen que deje de seguir exportando su revolución fallida a otros países latinoamericanos. Yo creo que ese punto, si bien es más de retórica que de otra cosa, es entendiendo lo que ha sido el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es esta estructura criminal internacional que precisamente se ha encargado, como dice el portavoz de la campaña de Trump, bueno, de esparcir y de difundir ese modelo fallido, ¿no? Fallido a nivel económico, fallido a nivel social. Lo que hace es generar miseria, pobreza, un éxodo masivo. Lo vivieron los cubanos, lo estamos viviendo los venezolanos actualmente, lo han vivido los nicaragüenses quizás en menor medida por el tema de la población, ¿no? De que son menos y que quizás es mucho más fácil tenerlos controlados por la naturaleza, por así decirlo, de lo que es ese país y de lo que es el régimen de Daniel Ortega. Pero también se sufre exactamente lo mismo. No solo el tema de que a nivel político y económico esta estructura ha servido para esparcir, para financiar, para organizar, para aconsejar a los partidos y organizaciones que defienden exactamente ese mismo modelo en otras naciones, sino que además aprovechan las crisis, bueno, para liberar a los presos, para deshacerse de sus criminales y básicamente para hacer una especie de limpieza interna. Entonces, ese punto me parece importante, a pesar de que tampoco sé cómo se va a garantizar, porque si hay algo que yo creo que queda bien claro es que
los criminales no tienen palabra. Y bueno, básicamente lo que terminó diciendo el portavoz fue que en la medida en la que se cumplan esas medidas, se van a normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por supuesto, también aprovecho la oportunidad para decir que lo del embargo es totalmente falso. Cualquier persona que entienda lo que eso realmente significa sabe que es así, que es una cuestión de retórica que utiliza el régimen cubano para, bueno, culpar a alguien, ¿no? Eso siempre lo han hecho. Lo hizo Hugo Chávez también en Venezuela, culpan al imperio, culpan a los oligarcas, culpan a la extrema derecha, culpan a los imperialistas, a los apátridas, a los vendepatrias, a los traidores. Bueno, para ustedes contar, ¿no? Siempre buscan a alguien a quien señalar cuando sus modelos generan los resultados que ya sabemos que generan, y son los que ya, por cierto, mencioné, pero yo creo que, por así decirlo, bueno, es importante ver hasta qué punto se puede implementar esto, y hago énfasis en lo que dijo el portavoz de la campaña de Trump. Se tienen que cumplir las tres, no es a medias. Vimos como Joe Biden, por ejemplo, con Venezuela, comenzó con estos gestos, ¿no?, de buena fe, sin recibir nada a cambio, ya le estaba cediendo y concediendo, ¿no?, las exigencias que había hecho la tiranía de Nicolás Maduro, y lo que vimos es que se burlaron de los Estados Unidos. En el caso de Trump, me parece, y además tiene lógica con cómo gobernó en sus 4 años, que a diferencia de lo que ha hecho Joe Biden, él no va a ceder. Él va a esperar a que el régimen cubano cumpla las exigencias que se le están dando, y después de eso, solo después de eso, es que se normalizarían las relaciones. Y eso, señoras y señores, es la manera correcta de hacer política contra estos criminales. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se van a la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tiene cómo se escribe, nada, clic al canal, clic a suscribirse, y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el próximo lunes por esta misma plataforma, que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.